Bueno, mi nombre es Alejandra Riaño Lugo y vamos a hablar acerca del tema de presupuestos, específicamente del expuesto en la revista Actualízate. Primero que todo vamos a hablar de qué es un presupuesto. Un presupuesto realmente es una proyección de algo que se va a realizar a futuro, bien sea de gastos, bien sea de ingresos, siempre planeando qué tanto debe ingresar, qué tanto se puede gastar, ¿sí? Eso es un presupuesto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si nosotros sabemos exactamente cuánto se puede gastar y cuánto se debe ganar, podemos fijarnos metas, ponernos límites y saber tomar decisiones certeras en una organización, específicamente en una empresa turística o una organización turística. Vamos a aplicar eso con una agencia de viajes. Los presupuestos se clasifican de diferentes maneras. En este caso, por ejemplo, se podría clasificar según su flexibilidad. Hay presupuestos rígidos o hay presupuestos flexibles. Hablamos de presupuestos flexibles, es cuando podemos, digamos, dar un poquito más de dinero acerca de los costos, pero nos puede costar, por ejemplo, un paquete turístico, o rígido, por ejemplo, cuando definitivamente no podemos cambiar el precio de venta de algún paquete, ¿sí? En el caso del turismo, yo creo que la mayoría de los precios, digamos de los precios de venta, son flexibles. ¿Por qué? Porque pues se mueven en temporadas. Dependiendo de cómo esté la temporada, se puede aumentar o se puede bajar el precio de venta. Respecto a los costos, también son flexibles si hablamos de una agencia de viajes, porque digamos que de cierta manera se pueden modificar algunos costos para que nos salga un poco más económico y poder tener mejor utilidad. Siento que cuando se tiene un presupuesto flexible, pues se sabe planear bien las cosas porque uno no está predispuesto a que funcione o no funcione exactamente un presupuesto. En un restaurante no se puede medir si de pronto los insumos se ponen más costosos por cosas ajenas al restaurante o se ponen más económicos, por eso también en ese caso también utilizaría presupuestos flexibles. También se clasifican según el tiempo. Hay presupuestos a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Cuando se habla a largo plazo, sabemos que son periodos superiores a 3 años. Cuando se habla de mediano plazo, entre 1 y 3 años. Y a corto plazo, pues puede ser 1 año o menos, ¿sí? Normalmente los presupuestos se hacen a 1 año. Cuando son así empresas que no requieren tanto tiempo para poder proyectar sus costos, sus ingresos y todo esto, normalmente se requieren a 1 año. Yo también pues prefiero hacer presupuestos mensuales o dependiendo pues del movimiento que haya, porque en el mundo del turismo los precios varían bastante. A veces hay modificaciones en tiquetes, modificaciones en costos, hay temporadas bajas, hay temporadas altas, entonces por eso las proyecciones a 1 año tienden a ser un poco no tan exactas que si las hacemos a periodos un poco más cortitos. También se clasifican según el área en el que se trabaja. Está el presupuesto de área de ventas, de producción, de administración, en las áreas de apoyo y áreas de servicio. Digamos que dependiendo del lugar en el cual de la empresa, del lugar de la empresa en el cual se hace el presupuesto, así mismo se clasifica según el área. También está el presupuesto según el sector de aplicación. En ese tipo de casos también se acoge muchísimo el tipo de empresa que se tiene, si es una empresa del sector público o si es una empresa del sector privado. Ahora, respecto a quién debe aplicar el presupuesto en una compañía o en una empresa turística y quién no debe, la responsabilidad es compartida, porque todos tienen que ver con llevar a cabo lo que se lleva en el presupuesto. De nada sirve si un administrador se gasta todo el día haciendo un presupuesto, fijando gastos, fijando costos, si de pronto tienen, no sé, una fuga de dinero por un mal manejo de un jefe de producción o un jefe de cocina en un hotel, por ejemplo. De nada sirve si el jefe de cocina, el administrador hace muy bien su labor, si de pronto el área de marketing no está haciendo suficiente trabajo para atraer los clientes y poder llegar a los ingresos presupuestados. Entonces, por eso el trabajo del presupuesto, a pesar de que en algunas personas recae un poco más la responsabilidad que en otras, todos tienen que ver, es algo muy compartido. Sin embargo, es necesario que todos los participantes de la compañía sepan exactamente hacia dónde tienen que ir y qué tanto deben producir para poder llegar al presupuesto de ventas que se ha fijado. ¿Cuáles son los pasos o las etapas para poder elaborar un presupuesto? Pues primero, preiniciación.
¿Qué pasa con la preiniciación? Siempre tiene que haber alguien que encabece el presupuesto y sobre ese encabezamiento pues se hace una investigación y sobre esa investigación pasamos al segundo paso, que es la elaboración. Para poder hacer un presupuesto se tiene que generar un cronograma. Básicamente uno tiene que proyectar en cuántos meses, en cuántos años o en cuánto tiempo se debe realizar, y asimismo ir tomando decisiones a medida que va pasando el tiempo. Pasamos a la ejecución, que ya es poner en práctica el presupuesto que se llevó a cabo. Cuando se pone en práctica, digamos que se pueden observar muchos fenómenos. Puede ser de que en ese momento las tarifas suban, las tarifas bajen, pase cualquier persona, como por ejemplo el tema de la pandemia, y afecte las ventas, o por el contrario se venga masivamente en tendencia venir a Colombia, entonces empiezan a aumentar las ventas de paquetes turísticos y todo ese tema. Entonces, asimismo como se está ejecutando, se puede ir controlando, que vendría a ser el cuarto paso: controlar cada uno de esos de ese presupuesto que se hizo, ese límite de costos o ese tope de ventas que se puso. Si de pronto un agente turístico o un administrador turístico nota que las ventas no están llegando al punto en el cual debían haberse llegado a cierto tiempo, es necesario que se tomen acciones. Eso hace parte del control. Si no se llega al punto, tomar acciones y asimismo resolucionar y no dejar que no se cumplan lo proyectado. Voy a poner un ejemplo. Digamos que se proyectaba vender 50 millones de paquetes turísticos al mes de diciembre, pero ya vamos en agosto y apenas se han vendido 20 millones. Ya ha pasado más de la mitad del año y no se ha cumplido lo que se había proyectado. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que tomar medidas y decisiones, promocionarlos más, invertir más en marketing, o hacer algún tipo de cambio en las rutas o en los paquetes turísticos que se están ofreciendo para así atraer más ventas y con eso no dejar que el presupuesto se quede atrás, sino cumplir lo presupuestado. Después de todo esto, podemos hablar sobre qué problemas se podría encontrar cuando uno genera un presupuesto. Yo creo que una persona que no sepa qué hace la organización, qué hace la agencia, no puede hacer un presupuesto, porque si uno no tiene la información clara, no podría hacer un presupuesto verídico, no podría hacer un presupuesto real. A veces hay límites extremos y yo creo que en eso afectó muchísimo la pandemia. Es un ejemplo preciso, es que todas las empresas turísticas decayeron totalmente por algo totalmente externo a ellos, ¿sí? Porque no tenían la cantidad suficiente de personas que estuvieran dispuestas a viajar por el tema de la limitación de la pandemia. Entonces, en ese caso no se podía cumplir con el presupuesto. Digamos que el presupuesto abarca muchísimos temas, tantos que uno podría hablar y hablar sobre todos los beneficios y todo lo que podría traer el presupuesto. Pero antes que hablar, también hay que entender que para poder hacer un presupuesto no se requiere de tantas cosas como la gente a veces cree. Simplemente con que uno tenga claro cuáles son los costos fijos, los costos variables, saber cuánto le cuesta a uno el producto que uno está vendiendo y en cuánto se puede vender dependiendo de las tarifas que estén en el mercado. Asimismo uno se puede proyectar. Proyectándose uno puede alcanzar muchísimas metas. Cuando se termina de cumplir un presupuesto, uno llega a una etapa de evaluación también. Uno analiza y dice, bueno, alcancé a vender todo lo que tenía presupuestado vender, no lo vendí. Si sí lo alcanzó a vender y pasó por encima de lo que había presupuestado y le fue súper bien, entonces uno puede decir que puede ajustar el próximo presupuesto para tener un tope más alto de ventas. Si por el contrario el presupuesto no alcanzó a llegar al tope que uno creía de ventas, o de pronto los costos se hicieron muy elevados en esa temporada, habría que ajustarlo, de tal manera que el presupuesto se convierta en una herramienta capaz de ayudarnos a predecir las actividades y como el comportamiento de la empresa. Creo que esta es tal vez la herramienta más importante que podría tener un buen administrador. Y ya con eso cerramos este video.